esos años, ¿cómo fue la relación con los estados americanos desde la ONU en esos años de la guerra de Malvinas y los inmediatamente posteriores? Fue buena la relación. ¿Fue buena? Fue buena la relación. Nosotros tuvimos apoyo, lógicamente que no te puedo decir estado por estado, pero en realidad nosotros siempre tuvimos el apoyo de los estados latinoamericanos, sin ninguna duda. ¿Y de América del Norte? Y también no de Estados Unidos, y no de Canadá tampoco. Sí, lógicamente por los vínculos que tenían, lógicamente, tanto Canadá como Estados Unidos. Es decir, creo que el apoyo que nosotros recibimos fue el apoyo de América Latina y del movimiento de países no alineados, que nosotros éramos miembros plenos. Esos nos dieron un apoyo incondicional prácticamente, sin ninguna duda. Sí. Después quería abordar algo de lo cual ya se había escrito un primer artículo en nuestra revista, cuyo autor es Víctor Almenar, que hizo un artículo, ¿no? Sí, en español, de Valencia, que es casi politólogo, cuestionando cómo se aplica el derecho internacional, pero desde una visión más del realismo. ¿Más? Del realismo. Ajá. Respecto al conflicto de Israel-Palestina, ¿no? O sea, cómo el Estado de Israel se ampara y justifica su accionar, en este caso desproporcionado, en la situación de la Franja de Gaza a partir de los hechos, de los trágicos acontecimientos que se dieron. Bueno. Ese es otro caso, yo diría, muy particular, ¿no? Porque en realidad hay países árabes todavía que no reconocen el Estado de Israel. Sí. Pero creo que de alguna manera tanto tiempo ha pasado, tantos hechos han ocurrido, que hoy no está escrito, pero de alguna manera algún sistema de convivencia existe, de hecho. Porque en realidad, es decir, Israel está plenamente hoy convencido de sus derechos. Pero también, lógicamente, Palestina no va a poder, digamos, renunciar a lo que han sido para ellos también derechos fundamentales. Es decir, creo que a veces son situaciones como las que se nos presentan a nosotros con relación a la cuestión de las Islas Malvinas. No hay ninguna duda que los derechos de la Argentina son legítimos. Y no hay ninguna duda que el Reino Unido hizo una ocupación ilegítima, ilegal, de las Islas Malvinas en 1833. Pero bueno, en fin, es decir, en realidad, a partir de ese momento, no olvidemos, 1833 era una potencia imperial, la potencia imperial más importante del mundo, y que nadie se resistió, no pudimos resistir a eso. Recordemos que la Argentina todavía no tenía organización nacional. En consecuencia, era muy difícil que la Argentina pudiera articular una defensa eficaz. No tenía sentido. Simplemente no era posible. ¿Sospecha usted que, hablando de Israel-Palestina, hay una suerte de intención generalizada de mantener el statu quo, pero extraoficialmente? Sí, sí, porque creo que de alguna manera debemos decir que en realidad Israel no ha renunciado, digamos, a los territorios en los que ahora está ocupando, pero mucho menos va a renunciar Palestina a sus derechos, que también tiene me atrevo a decir, tiene un derecho legítimo a la existencia del Estado palestino. Es decir, ha habido, lamentablemente, es una herencia de los tiempos del colonialismo. La partición de la Palestina, en realidad crea en definitiva, un conflicto, creo
creó un conflicto a futuro, que fue cuando empezó el proceso de descolonización y de alguna manera la normalización de las relaciones internacionales sobre la base del derecho y el comienzo de la desaparición del colonialismo y del neocolonialismo. Es decir, Israel también hay un punto, y esta es una opinión personal, hay un punto en que la existencia del Estado de Israel tiene un sentido histórico. En consecuencia, creo que la manera de resolverlo es en un reconocimiento de las historias de Palestina y de Israel, que puedan llegar a constituirse, digamos, dos estados que puedan convivir pacíficamente. A propósito de eso, perdón, ¿no? El otro día estaba yo interesado en este tema del conflicto y sabía yo que me imaginaba, me había dicho cuanto más que te íbamos a preguntar sobre esto también. Y recordé que Israel estuvo a punto de reconocer la independencia de Palestina y que subsistieran el Estado palestino por un lado y el Estado de Israel por otro. Y que eso, no sé qué asidero tiene, cuánta verdad, motivó casualmente el asesinato de Isaac Rabin, que Isaac Rabin, primer ministro de Israel, él propiciaba casualmente que pudiéramos llegar a lograr un Estado palestino y una convivencia absoluta y buena, perdurable con Israel. No lo descarto. No lo dejaron. Es decir, que puede ser a tu criterio que la muerte de Isaac Rabin se haya Puede producido ser, sí, por eso. Sí. Porque fue muerto por un israelí. Claro. Realmente Sí, no, fanático israelí. es que son situaciones que desembocan no en posiciones racionales, sino en fanatismo. Y el fanatismo ciega. Sí, claro. Es decir, en realidad tiene que haber una gran fuerza que tiene que causar también consenso para que se pueda formar el Estado palestino. Yo creo que debe formarse el Estado palestino, yo no tengo duda. Históricamente creo que no hay ninguna duda que tiene que existir un Estado palestino. Si existe un Estado judío, tiene que existir un Estado palestino, sin ninguna duda. Si no va a haber un teatro, un escenario de sucesivas guerras, sí. Y esto va a ser un es inacabable, inacabable. Sin pretender, y ahora vamos con la pregunta de Juan, pero para decirlo rápido, sin pretender que cometa ninguna indiscreción propia de su trabajo, ¿alguna vez en todos sus años de experiencia notó que hubiera una oposición férrea al surgimiento o mantenimiento del Estado palestino, pero no de manera pública, a algún país que se haya opuesto particularmente? No. Eso. No, porque yo creo que en realidad todos los países reconocen la existencia de Palestina. Hay que leer historia. No es que uno esté creando una ficción. Es una realidad. Es decir, Palestina existió. Israel, el Estado de Israel existe también, pero... Y es preexistente a Israel. Claro. Al Estado de Israel. Claro, al Estado de Israel, por supuesto. Es decir, en realidad el Estado de Israel se crea porque en realidad los británicos, el Reino Unido, creyó que debía tener la comunidad judía un Estado propio. Sí, cosa que me pareció bien en ese momento. creo que era correcto. Pero lo que creo que también era correcto crear un Estado de Palestina. Lo que pasa es que los palestinos nunca tuvieron una representación política internacional de suficiente fuerza como para lograr convencer y de alguna manera imponer sus derechos y su historia. Su historia. Es importante, fíjense ustedes que el embajador remarca el tema historia. Sí, Esto es importante, porque en última instancia es innegable. La historia, vos podés directamente
decir, no, esto existió, aquello no existió, pero la historia transcurre, ha tenido sus periodos. Y si no hay, si no hay justicia, en realidad nunca muere. Nunca muere el asunto que se está tratando. Sobre todo cuando estamos hablando de la existencia de identidades nacionales. Porque en realidad cuando hablamos de Palestina, en realidad estamos hablando también de una religión distinta, de una trayectoria distinta, inclusive en realidad entre las comunidades, la comunidad judía y la comunidad palestina originaria, hay diferencias muy importantes, lógicamente. Y se puede decir en realidad, sin temor a, creo, en esto, a equivocarme, que en realidad los palestinos, los que están, son verdaderos descendientes de los palestinos del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Mientras que Israel, en realidad, lo que identifica es, sí, tiene un origen judío, sí, pero estuvieron siendo ciudadanos quizás de muchos países del mundo. Vieron infinidad de diáspora claro. que han venido de diversos lugares del mundo, hasta del lado fundamentalmente, sobre todo la comunidad, la colectividad kenazi, que ha venido de Europa del Este, de Rusia, de Polonia. Exactamente. Eso es así, sí, desde ya. Desde ya. Aparte me parece a mí, creo, que insistir en que coexistan palestinos con judíos, con realidades, historias, como vos decís, con credos totalmente distintos y que costumbres totalmente distintos, me parece que es hoy no es posible. No es posible. Y no creo que sea posible nunca, Raúl. Sí, bueno. No creo. Porque lamentablemente todos los hechos que nosotros hemos vivido, de violencia, muertes, enfrentamientos de distinta naturaleza, así entre palestinos y judíos. Eso no lo olvida. Y en todo caso, para nosotros, todo lo que ha ocurrido históricamente en rigor es muy reciente. Es muy reciente. En consecuencia, no están dadas las condiciones para que se pueda formar un Estado palestino en estos momentos, ¿verdad? Tendría que haber un acto de gran generosidad colectiva en Israel para que aceptaran la creación del Estado palestino. Exactamente. ¿Y qué opinión le merece el margen del derecho internacional desde un marco positivista, la posibilidad de que haya realmente una ley que rija en este conflicto? Porque se ha visto que, por ejemplo, el mandatario que hoy por hoy está en Israel, si mal no me equivoco, tiene una orden de arresto por la Corte Internacional de Justicia, y eso hoy por hoy hay algunos países que lo tienen pensado aplicar y otros que no. Entonces, ¿ahí tiene algún desafío el derecho? No, yo no lo puedo decir porque en realidad, es decir, está fuera de un marco político definido. ¿Quién está obligado? Claro. Y esto es muy difícil, ¿no? Hay simplemente el que está obligado a respetarlo, es aquel que tiene el deber de defender el derecho a la vida de todos los seres humanos. Y en realidad lo que se está pidiendo en este campo es que exista un acuerdo entre las personas, que uno acepte al otro. No se puede imponer por la fuerza, definitivamente. Es decir, que todo depende de la buena voluntad. Claro, y de la conciencia colectiva de saber que hay que saber convivir. Hay que convivir, claro, sí, exactamente. Claro. Con sus diferencias, que son absolutamente, diametralmente opuestas. Sí. Pero casualmente ese es el mérito de la conveniencia, de la convivencia. Claro. Obviamente. Sí. Porque es muy fácil tener una situación de amistosa con alguien que piensa como uno. Claro. Pero con alguien que está en la otra vereda, ahí es donde está el mérito, y te diré el mérito de la diplomacia también.
Es decir, acá yo creo que es más importante la diplomacia que cualquier conflicto que se haya suscitado a nivel bélico. Sin ninguna Nosotros duda. hemos vivido la guerra del 67, Raúl, la famosa guerra de los 6 días, hemos vivido la guerra del Golfo, hemos vivido un montón de circunstancias donde siempre el teatro de operaciones ha estado en Oriente Medio. Sí. Esta es la realidad. Sí, sí. O sea que, por ahora... En realidad, yo como, creo- lo que pasa es que Palestina fue partida. La partición de Palestina fue una de las lamentables decisiones que tomaron los británicos, que en realidad eran quienes controlaban Palestina, todo en el periodo de su gran expansión colonial e imperial, y que la única fórmula que encontraron ellos fue para hacer posible la creación del Estado de Israel, para hacer la partición de Palestina. Y eso le creó la expectativa al mismo tiempo a los palestinos de crear su propio Estado, lo cual no fue aceptado por Israel. Claro, y después Este es el punto realmente muy serio, y en realidad es cierto que la comunidad judía a nivel internacional ha tenido un apoyo que lógicamente no tienen los palestinos, porque no podemos comparar el poder que tienen las comunidades judías internacionales, la comunidad judía británica, la comunidad judía de los Estados Unidos, son sumamente poderosas. Aparte convengamos también que los apoyos que ha tenido Israel son de estados reconocidos, Sí, sí, con sí. una trayectoria en general absolutamente democrática, Sí, claro. republicana. En cambio, los palestinos han tenido los apoyos fundamentalmente de la mayoría de las organizaciones terroristas. Claro, bueno, lo que pasa es que, decir, claro, son distintos porque, también, ¿no? bueno, claro, porque como estaban es decir, la única manera de comprenderlo es que ellos estaban luchando por su independencia y para que se reconozca su identidad. Y han recurrido a la fuerza, como en realidad, digamos, recordemos nuestra historia. ¿Cómo recurrimos nosotros? ¿Cómo somos Estado independiente? Porque recurrimos a la fuerza en algún momento. Los españoles no nos cedían, no nos iban a ceder nunca la independencia. Ese fue un acto propio nuestro. Sí, sí, igual que otros estados, Irlanda Bueno, también podría sí. mencionarse. Sí, y Estados Unidos y todos los países que en realidad fueron partes de un imperio hasta fines del siglo XVIII. Todos esos países se fueron a fin. África, Sí. la independencia de los Estados Americanos. Sí, y ahora estaba pensando en justo lo que había dicho de la situación de que los países que apoyan a uno y a otro y cómo eso también fue cambiando en este último tiempo por las presiones que ha tomado la Unión Europea en el asunto del conflicto y otros estados como se podría nombrar Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Claro, que están presionando para que haya un marco jurídico del respeto al derecho a la vida de las personas que están, bueno, en la Franja de Gaza particularmente hoy por hoy. sí, sin ninguna duda. Sí, sí. Es decir, en realidad son muy pocos los casos que existen con las características del problema que se presenta en Palestina. Sí, Es un resabio negativo de la historia. Es decir, que en algún momento va a llegar a cambiar. No sabemos cómo y cuándo, pero va a llegar. Va a llegar. Porque también yo creo que el Estado de Israel reconoce que existe la comunidad palestina, que hay una comunidad palestina. Claro que sí. sí, Yo estoy seguro que entre los judíos, la comunidad judía, hay gente que hoy no tendría inconveniente en reconocer la independencia de un Estado palestino. Yo creo también lo mismo. No es la gran mayoría. Pero Sí, sí, sí. Sí. un grupo- ¿Por qué no? Porque en realidad hay que analizar la historia. Si uno quiere ser objetivo en este campo, tiene que analizar la historia hacia adentro de uno mismo. sí. Aparte ha habido mucho derramamiento de sangre a lo Claro. largo de varias generaciones. Yo creo que lo mejor sería, pensando con racionalidad, Sí. obviamente, y todo, una convivencia. Claro. Una convivencia pacífica, una aceptación del otro que sabemos Sí. perfectamente que es diferente, pero que
eso terminaría con conflictos, o la mayoría de los conflictos bélicos, y podría Bueno, como pensarse en un futuro no común, pero sí armonioso. claro. Pero sí armonioso. ¿Cuál ha sido la posición de la República Argentina desde la Cancillería a conflictos de este tipo a lo largo del tiempo? Nosotros hemos en realidad apoyado en la gran mayoría de los casos los procesos de independencia de los estados, digamos, de las naciones nuevas que se querían constituir como estados. Nosotros apoyamos ampliamente todo el proceso de independencia que se dio en África y en Asia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Le ha tocado trabajar en particular con alguno de estos intentos o colaborar en algún sentido? No recuerdo exactamente, no. En realidad el proceso de independencia en Asia y en África, nosotros y yo diría ni cronológicamente llegamos a eso. Pero el proceso de descolonización, en general también debemos decir que el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial también fue relativamente acertado, si no impulsado en algunos casos por las potencias coloniales. Cuando ya en realidad el rédito para Francia o para el Reino Unido no eran tan importantes, o aún para Holanda. Y para acabar con ese tema, suele decirse particularmente de Gran Bretaña y de Francia, a veces destacando casos como Argelia, pero mucho más en el África subsahariana, que las potencias europeas, fundamentalmente estas dos, se retiraron demasiado rápido sin dejar buenos resortes institucionales de esas colonias. ¿Usted qué opina? Sí, creo que eso ocurrió. En realidad, como se inicia una guerra de la independencia, se inicia, yo diría, desordenadamente entre los políticos. El objetivo es lograr la independencia. Y luego los independizados son los que deciden qué forma de gobierno quieren. Mientras tanto, en realidad, están envueltos en el conflicto con la potencia colonial. Es decir, Francia, lo que ocurrió en Argelia, eso fue un hecho en realidad postcolonial. Ya estaban definitivamente estaban empezando el proceso de desmembramiento de los imperios coloniales, como en el Reino Unido también, de la misma manera. Ya era menos rentable, me atrevo a usar esa palabra, para las potencias coloniales continuar una lucha para lograr mantener su control sobre todo un país, sobre toda una nación, no nueva, donde había miles o a veces millones de personas. India, tenemos un ejemplo más claro, India bajo la dominación británica. Nadie puede desconocer la existencia de una cultura india y de una historia muy importante. Fue dominada por los británicos porque en ese momento estaban desmembrados, en el siglo XVIII, frente a una potencia con todo su poder en su apogeo como era el Reino Unido. Esa fue la razón. Es decir, eso termina después de un gran cataclismo que tuvo el mundo, que fue la Segunda Guerra Mundial. Porque en realidad la Segunda Guerra Mundial tuvo una de las consecuencias más importantes, fue la descolonización a nivel universal.